Soy Charity, tengo 32 años y soy diseñadora gráfica de Seattle. Siempre pensé que entendía a mi familia, hasta aquella cena, 2 semanas antes de la boda de mi hermana Fiona. Mis padres me miraron directo a los ojos y dijeron, si realmente quieres a tu hermana, desaparece antes de su boda. El golpe me cayó como agua helada. No discutí ni rogué. Simplemente tomé las llaves del coche del gancho junto a la puerta, hice mis maletas mientras ellos me miraban en silencio, y me fui con mi novio James. Lo que nunca esperé fue que a la mañana siguiente sus gritos resonaran por toda la casa, tan fuertes que los vecinos me llamaron. Antes de contarles lo que pasó esa mañana, ¿desde dónde me están viendo? Denle like y suscríbanse si alguna vez han tenido que enfrentarse a su familia por lo que es correcto. Creciendo en Bellevue, un suburbio acomodado al este de Seattle, Fiona y yo tuvimos lo que muchos considerarían una infancia privilegiada. Nuestro padre construyó un exitoso despacho de abogados desde cero, y nuestra madre administraba la casa con la misma precisión que aplicaba a su carrera contable antes de dejarla para criarnos. Nuestra casa de 4 habitaciones, con césped impecable y piscina en el patio trasero, era la envidia de nuestros amigos. Pero detrás de la fachada perfecta, siempre había algo un poco extraño en la dinámica familiar. Desde mis primeros recuerdos, podía notar las diferencias sutiles en cómo nos trataban nuestros padres. Fiona, 4 años menor que yo, conquistaba sus corazones de una manera que yo nunca logré. Aunque yo era la mayor, Fiona recibía la mayor parte de atención, elogios y cariño. Yo siempre era la responsable, se esperaba que destacara sin aplausos, mientras Fiona era su niña preciosa, celebrada incluso por los logros más pequeños. La escuela se me daba de manera natural. Para 3er grado ya leía a nivel de 6º, resolvía problemas de matemáticas pensados para estudiantes de secundaria y ganaba todos los concursos de ortografía. Mis boletas estaban llenas de as y comentarios elogiosos sobre mi potencial académico. Pero mis logros se tomaban como algo esperado, no excepcional. Claro que te fue bien, decía mi padre, apenas mirando mi boleta perfecta antes de volver a su periódico. Eres inteligente. Eso es lo que hacen los niños inteligentes. Fiona, por otro lado, era promedio en la escuela pero brillaba socialmente. Hacía amigos con facilidad, iluminaba cualquier lugar con su personalidad burbujeante y su risa contagiosa. Cuando traía BS y CS a casa, nuestros padres la llenaban de elogios por esforzarse y la llevaban a comer helado como recompensa por su esfuerzo. Su recital de baile, los partidos de fútbol y las obras de teatro de la escuela se convirtieron en eventos familiares. Nuestros padres reorganizaban sus horarios para no perderse ni un momento de Fiona en el escenario. El patrón de favoritismo se volvió imposible de ignorar en mi cumpleaños número 16. Lo había esperado con ansias durante meses. Había marcado la fecha en el calendario familiar, dado pistas sobre los materiales de arte que quería y hasta pedido una pequeña cena en mi restaurante italiano favorito. Llegó el día y bajé las escaleras esperando algo especial, pero no había desayuno distinto, ni tarjetas en mi plato, nada que indicara que era diferente a un martes cualquiera. Cuando le recordé suavemente a mi madre que era mi cumpleaños, se sorprendió genuinamente. Oh, Charity, lo siento mucho. Con el recital de baile de Fiona esta noche, se me pasó por completo. Lo celebraremos este fin de semana, ¿vale? Prometo que será especial. Pero la celebración pospuesta nunca llegó. El recital de Fiona llevó a una fiesta posterior, luego fue seleccionada para un programa especial de verano, y eso se convirtió en el centro de atención de la familia durante semanas. Mi cumpleaños quedó olvidado, absorbido por la gravedad de los logros de Fiona. A pesar de todo, nunca resentí a Fiona. ¿Cómo podría? Solo era una niña absorbiendo la atención que cualquier niño desearía. Cuando se metía a mi cama durante tormentas, aterrada por los truenos, la abrazaba y le contaba historias hasta que se dormía. Cuando los niños del vecindario se burlaban de su ceseo, los enfrentaba con la fuerza de hermana mayor que incluso me sorprendía a mí misma. Y cuando tenía problemas con las fracciones en 4º grado, me sentaba pacientemente a la mesa de la cocina usando porciones de pastel y cuartos de manzana para que entendiera los conceptos. Nuestro vínculo se fortalecía en los momentos en que nuestros padres no nos observaban. Una noche de verano, cuando yo tenía 17 y ella 13, nos escabullimos al techo afuera de mi ventana con helados y cucharas. Bajo un cielo estrellado,
entrelazamos los meñiques y dijimos: no importa lo que pase, aunque el mundo entero se vuelva contra nosotras, siempre nos cuidaremos la una a la otra. Prométeme, dije. Fiona susurró, apretando mi meñique. Tú eres la única que realmente me ve, Charity. No lo que hago, solo yo. Esa noche también fue la primera vez que Fiona vio uno de mis cuadernos de bocetos. Dibujaba desde que podía sostener un crayón, llenando cuadernos con diseños, personajes y patrones abstractos que me ayudaban a procesar el mundo. Pero mantenía mi arte en privado, insegura de si cumpliría con las exigencias de mis padres. Esto es increíble, jadeó Fiona, hojeando mis ilustraciones. Algún día serás famosa. Me reí, pero sus palabras sembraron una semilla de confianza que eventualmente crecería hasta convertirse en la dirección de mi carrera. Mientras mis padres me empujaban hacia la abogacía o la medicina, Fiona fue la primera persona que me hizo creer que mis talentos artísticos podían ser algo más que un pasatiempo. A lo largo de nuestra infancia, desarrollamos un sistema silencioso de supervivencia. En público y frente a nuestros padres, yo jugaba el papel de la hermana mayor responsable, quitándole presión a Fiona al comportarme perfectamente. En privado, Fiona me daba la admiración y el apoyo incondicional que tanto necesitaba, convirtiéndose en mi fan número 1. Éramos cómplices en navegar el complicado mundo de nuestra familia, encontrando en la otra lo que nuestros padres no podían o no querían darnos. Irme a la universidad fue a la vez liberador y desgarrador. Había conseguido una beca completa en la Rhode Island School of Design, a 3.000 kilómetros de casa. La distancia prometía libertad de la constante sensación de insuficiencia que me perseguía en nuestro hogar, pero también significaba dejar a Fiona atrás para enfrentar a nuestros padres sola. La noche antes de mi partida, se metió a mi habitación casi vacía, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué voy a hacer sin ti?, preguntó con voz pequeña y vulnerable. Hablaremos todas las semanas, le prometí. Y estaré en casa durante las vacaciones. Solo son 4 años, y luego tú también irás a la universidad, tal vez incluso cerca de mí, en la costa este. Cumplí mi promesa. Cada domingo por la noche, sin importar qué tan ocupada estuviera con proyectos y nuevas amistades, llamaba a Fiona. Nuestras conversaciones se convirtieron en un salvavidas, conectándome con casa sin lidiar directamente con la complicada dinámica de nuestros padres. Por sus actualizaciones, supe que el despacho de mi padre se había expandido, que mi madre se había unido al consejo de 3 organizaciones sin fines de lucro y que la casa había sido remodelada con una cocina gourmet que rara vez se usaba para cocinar. Más importante aún, escuché sobre la vida en evolución de Fiona. Se unió al equipo de debate, sorprendiendo a todos con su habilidad para construir argumentos. Luchó con cálculo, pero descubrió una pasión por la fotografía que consumía sus fines de semana. Tuvo su primer novio y luego su primer desamor. Aplicó a universidades y, a pesar de mis esperanzas de que se uniera a mí en la costa este, la presión de nuestros padres la dirigió hacia Stanford, donde mi padre tenía contactos que podían beneficiar su futura carrera en leyes. Después de graduarme, me mudé a Seattle en lugar de regresar a Bellevue. Lo suficientemente cerca para visitar a la familia cuando fuera necesario, pero lo bastante lejos para mantener mi independencia. Renté un pequeño departamento en Capitol Hill, un barrio artístico lleno de energía creativa, y conseguí trabajo en una agencia de diseño boutique. En 3 años, me hice un nombre con gráficos limpios e innovadores que contaban historias cautivadoras, logrando promociones, eventualmente, un puesto de diseñadora senior que me permitía elegir mis proyectos. Mientras tanto, Fiona se graduó de Stanford con honores y, siguiendo el camino que nuestro padre siempre había imaginado para ella, se inscribió a la Escuela de Leyes de la Universidad de Washington. El plan estaba claro. Ella se uniría al despacho de mi padre, eventualmente tomándolo cuando él se retirara. En el papel, parecía estar triunfando, cumpliendo con todos los requisitos de éxito que nuestros padres valoraban. Pero nuestras llamadas semanales contaban otra historia. Ni siquiera sé si quiero ejercer leyes, confesó durante su 2º año en la Facultad de Derecho. Nunca cuestioné que esto sería lo que haría. ¿Y qué harías en su lugar?, pregunté. Fotografía, quizá. Todavía tomo fotos los fines de semana cuando puedo escapar de la biblioteca. Pero papá nunca lo entendería. Ya está hablando de cuál oficina será mía en el despacho.
Fue durante este periodo de dudas silenciosas de Fiona que James entró en mi vida. Nos conocimos en una subasta benéfica donde yo había donado un paquete de diseño para un pequeño negocio. James había lanzado recientemente una startup de tecnología educativa enfocada en llevar educación artística a escuelas con menos recursos. Pujó por mi paquete y, al final de la noche, intercambiamos números de teléfono. James era todo lo que a mis padres no les gustaría y todo lo que yo admiraba. Hijo de inmigrantes filipinos que tenían una tienda de barrio, se había pagado la universidad estatal trabajando. Aprendió a programar por su cuenta y convirtió su idea de dormitorio en una empresa que ahora servía a miles de estudiantes. Usaba sacos de tienda de segunda mano con camisetas gráficas. Hablaba apasionadamente sobre equidad educativa y miraba mis obras con una apreciación genuina que me hacía sentir realmente vista. 6 meses después de empezar nuestra relación, llevé a James a una cena familiar en Bellevue. La velada fue toda una clase magistral de hostilidad educada. Mi madre hizo preguntas incisivas sobre su familia con una sonrisa tensa que nunca alcanzaba sus ojos. Mi padre lo interrogó sobre modelos de negocio y márgenes de ganancia como si fuera un testimonio hostil. Fiona, a su crédito, intentó valientemente llevar la conversación a un terreno neutral, pero la tensión seguía siendo palpable. Después, en la cocina ayudando a mi madre con los platos de postre, recibí el veredicto. Parece interesante, querida, dijo. La pausa hablaba más que las palabras. Pero, ¿realmente es alguien con quien puedas tener una relación seria? No estás haciéndote más joven, y alguien en tu posición debería pensar en estabilidad. La empresa de James acaba de ser valuada en $2 millones, respondí con calma. Y me hace más feliz que nunca. Eso es estabilidad suficiente para mí. El contraste entre la reacción de mis padres hacia James y la que tuvieron con Andrew no podría ser más evidente. Andrew Harrington, hijo del socio de mi padre en el despacho, empezó a salir con Fiona poco después de que ella se uniera a la firma familiar. Alto, atractivo de manera convencional, con educación en la Ivy League y un fondo fiduciario. Andrew cumplía con todos los requisitos no escritos de mis padres. Cuando él y Fiona anunciaron su compromiso tras solo 8 meses de noviazgo, mis padres estaban extasiados. «Es la pareja perfecta», exclamó mi madre durante una de esas llamadas raras que me hacía. «La boda será el evento del año. Los Harringtons y nuestra familia unidos por fin, tal como Richard y George siempre soñaron». La planeación comenzó de inmediato, con mi madre tomando el control como una general preparando una batalla. Contrató a una reconocida organizadora de bodas, se buscaron lugares, y los tableros de Pinterest se multiplicaron. A lo largo de todo, las preferencias de Fiona parecían secundarias frente a la gran visión que estaban creando para ella. ¿Qué tipo de boda quisieras?, le pregunté a Fiona en una de nuestras llamadas, notando su falta de entusiasmo. Algo más pequeño, creo. Tal vez al aire libre, solo con familia y amigos cercanos. Sencillo, pero significativo. ¿Se lo dijiste a mamá? Lo intenté, suspiró. Me miró como si le hubiera sugerido casarse en un restaurante de comida rápida. Luego me mostró el salón del Fairmont Olympic y me habló de que necesitaríamos al menos 300 invitados para que fuera como debía ser. El primer conflicto real surgió cuando sugerí que Fiona considerara incorporar algunas tradiciones filipinas en la ceremonia, como un guiño a la región donde ella y Andrew habían tomado sus primeras vacaciones juntos. Mis padres intercambiaron una mirada que conocía demasiado bien. «Esto es una boda americana tradicional», Charity, dijo mi padre con firmeza. «No necesitamos complicar las cosas con elementos extranjeros». La forma en que dijo extranjeros dejaba claro que no solo hablaba de tradiciones de boda. Era un comentario sutil hacia James, un recordatorio de que él seguía siendo un extraño a sus ojos. Más preocupante aún fue el silencio de Fiona. La hermana que una vez me defendió de cientos de pequeñas maneras se sentó con la mirada baja, sin ofrecer apoyo alguno. La solicitud oficial llegó durante un brunch en el club campestre de mis padres. Mi madre pidió mimosas para todos. Tras el primer sorbo, Fiona se volteó hacia mí con una sonrisa ensayada. «Charity, ¿quieres ser mi dama de honor?». Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. «Ya discutimos las responsabilidades, por supuesto. La organizadora se encargará de la mayoría,
pero tendrás que estar disponible para las pruebas del vestido, la despedida de soltera y el fin de semana en Napa. Ya coordinamos las fechas con la organizadora, te enviaré el calendario por correo. Miré a Fiona, cuya sonrisa se había tensado casi imperceptiblemente. Será un honor, dije, tomando su mano al otro lado de la mesa. Lo que necesites, allí estaré. Resultó que lo que Fiona necesitaba y lo que nuestros padres esperaban eran cosas completamente distintas. El calendario que envió mamá no contenía solo fechas, sino instrucciones detalladas para cada evento, desde el atuendo sugerido hasta los temas de conversación preaprobados. Los vestidos de las damas ya habían sido seleccionados, un rosa pastel que opacaba mi tono de piel olivo, pero que mi madre insistía en que era tradicional y apropiado. El tema de la despedida, el lugar y la lista de invitados eran innegociables. Cuando sugerí invitar a algunas amigas de la Facultad de Derecho de Fiona que no estaban en la lista, mi madre desechó la idea. Ya no forman realmente parte de su círculo, querida. La lista de invitados refleja las conexiones que serán importantes para el futuro de Fiona y Andrew. Con cada semana que pasaba, la boda se inflaba en escala y grandiosidad. La lista de invitados creció hasta 350 personas, muchas de las cuales Fiona apenas conocía. El presupuesto se expandió para incluir un pastel de 7 pisos, una torre de champaña importada y centros de mesa con orquídeas traídas desde Tailandia. Mi padre firmaba los cheques sin decir una palabra, su única aportación al proceso de planeación. Mientras todo esto sucedía, veía cómo se apagaba la luz de mi hermana. La mujer burbujeante y confiada que brillaba en las pasantías de la corte estaba desapareciendo, reemplazada por alguien que hablaba menos y sonreía de manera menos genuina. Durante las pruebas de los vestidos de damas, noté cómo se mordía las cutículas hasta sangrar, un hábito nervioso de la infancia que no había visto en años. Fue después de una cata de pasteles particularmente tensa, donde mi madre y la organizadora de bodas ignoraron todas las preferencias de Fiona, que finalmente la encontré sola en el estacionamiento. ¿Estás bien?, pregunté. Y no digas bien, porque sé que no es verdad. Fiona se apoyó contra mi carro, con su fachada cuidadosamente construida derrumbándose. Ya no puedo más, Char. La boda, la firma, todo. Me está asfixiando. Entonces no lo hagas, dije simplemente. Cancélala si te hace tan infeliz. Ella rió, un sonido hueco sin humor. Lo hace sonar tan fácil. Tú siempre has sido lo suficientemente valiente para decepcionarlos. Yo no. ¿Y Andrew qué piensa de todo esto? Seguro que se da cuenta de que no eres feliz. Una expresión extraña cruzó su rostro. Andrew y yo, es complicado. Es un buen tipo, de verdad lo es. Se lo merece. Se quedó en silencio y luego miró su reloj. Tengo que irme. Mamá me espera en la floristería en 20 minutos. Esa noche, comenté la conversación con James mientras lavábamos los trastes en nuestro departamento. Está miserable, dije, fregando con fuerza una olla que no lo merecía. Toda esta boda es sobre las aspiraciones sociales de mamá y papá, no sobre lo que Fiona quiere. ¿Has pensado que tal vez la boda no sea el único problema?, preguntó James con cuidado. ¿Qué quieres decir? Las pocas veces que los he visto juntos, Fiona y Andrew parecen más socios de negocios que una pareja enamorada. ¿Y notaste en la cena del mes pasado que cuando él la abrazó, ella se estremeció? Lo había notado. También había visto cómo el teléfono de Fiona se iluminaba con mensajes que la hacían escozarse de la habitación, regresando con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes que se apagaban tan pronto como volvía con nosotros. En ese momento lo atribuía al estrés de la boda, pero la observación de James me hizo preguntarme si había algo más. Al día siguiente, invité a Fiona a mi departamento para almorzar, lejos de nuestros padres y del complejo industrial de bodas que había tomado control de su vida. Mientras picoteaba su ensalada, respiré hondo. Fi, necesito preguntarte algo y necesito que seas honesta. ¿Estás teniendo ataques de pánico otra vez? Su tenedor cayó sobre el plato. La pregunta hacía referencia a un secreto de sus años en la universidad. Cuando la presión de mantener calificaciones perfectas mientras parecía tener éxito sin esfuerzo la había llevado a la ansiedad tan severa que terminó en urgencias convencida de que estaba teniendo un infarto. Me había hecho jurar que lo mantuviera en secreto,
especialmente de nuestros padres. ¿Cómo lo supiste?, susurró. Soy tu hermana, sé qué buscar, respondí. Tomé su mano. ¿Qué tan grave es? Grave, admitió. La semana pasada tuve 3 ataques. Me he escondido en los baños del trabajo, contando los azulejos del techo y tratando de no desmayarme. ¿Es la boda o hay algo más? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Todo. La boda, el trabajo que odio, la vida que se supone que debería querer pero no quiero, y vaciló. Otras cosas de las que no puedo hablar. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, Fi. Sabes que sí. Sacudió la cabeza con firmeza. No de esto. No todavía. Respeté su límite, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo sufría. Ese fin de semana, con el ánimo de James, conduje a Bellevue decidida a hablar con nuestros padres sobre reducir los festejos de la boda. Los encontré en el solarium, mi madre revisando los planos de asientos mientras mi padre leía reportes financieros. Necesito hablar con ustedes sobre la boda de Fiona, dije, tomando asiento frente a ellos. Qué buen momento, sonrió mi madre. La organizadora nos acaba de enviar las opciones para tu discurso. Creemos que lo mejor sería un enfoque sentimental pero divertido. Nada demasiado personal o controversial, por supuesto. Justamente de eso quiero hablar, insistí. Estoy preocupada por Fiona. Parece abrumada con todo esto. Quizá deberíamos considerar simplificar algunos elementos, enfocarnos en lo que la haría feliz en lugar de lo que se ve impresionante. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Mi padre dejó sus papeles sobre la mesa, prestándome toda su atención. Por quizás primera vez en años. ¿Y que te hace experta en lo que haría feliz a tu hermana?, preguntó, con un tono engañosamente calmado. Hablo con ella todas las semanas. Veo cuánto estrés tiene. Los ataques de pánico. ¿Ataques de pánico?, interrumpió mi madre. Fiona no tiene ataques de pánico. Nos lo habría dicho. No les cuenta todo, respondí de inmediato, arrepintiéndome de mi sinceridad. No necesita hacerlo, dijo mi padre con frialdad. Porque, a diferencia de algunas personas, Fiona entiende la lealtad y el deber familiar. Aprecia las oportunidades que se le han dado y no nos las devuelve en la cara. Esto no se trata de mí, traté de reconducir la conversación. No, desafió. Siempre se ha tratado de ti, Cherokee. Tu rebeldía, tus decisiones inapropiadas, tus celos. Celos, repetí, genuinamente confundida. De la felicidad de tu hermana, aclaró mi madre, como explicándole a una niña. Siempre has resentido que las cosas le salgan fáciles, que ella encaje en nuestro mundo mientras tú insistes en mantenerte aparte. La acusación era tan absurda, tan opuesta a la realidad de nuestra infancia, que por un momento solo pude mirarlos con incredulidad. Era una inversión perfecta de la verdad, una realidad tan distorsionada que me pregunté si realmente la creían o simplemente repetían la narrativa tantas veces que se había convertido en su verdad. Eso no es cierto, empecé. Pero mi padre me interrumpió. Hemos terminado de discutir esto. Los planes de la boda se quedan como están. Si no puedes apoyar a tu hermana adecuadamente, tal vez sería mejor reducir tu papel. Salí de su casa con la conversación repitiéndose en mi mente. Esa noche, Fiona llamó, con la voz cargada de lágrimas. ¿Qué les dijiste?, preguntó. Papá pasó 1 hora dándome una lección sobre la lealtad familiar y cómo estás intentando arruinar mi boda por despecho. No fue así en absoluto, dije, explicando la conversación desde mi perspectiva. Hubo una larga pausa antes de que Fiona hablara de nuevo. Te creo, pero Char, por favor no vuelvas a hacer eso. Solo empeora las cosas para mí cuando los desafías. Intentaba ayudar. Lo sé, pero estoy atrapada en medio y no puedo. Su voz se quebró. No puedo soportar estar dividida entre ustedes y ellos ahora. Solo sigue el juego hasta después de la boda. Por favor, por mi bien. Acepté, pero la conversación me dejó intranquila. Ya no se trataba solo de una boda. Era el punto culminante de años de dinámicas familiares, con Fiona atrapada en el centro de todo. 2 semanas antes de la boda, nuestros padres organizaron una cena familiar casual que, en realidad,
No fue nada casual. El comedor formal estaba dispuesto con la mejor vajilla, los vasos de cristal pulidos hasta brillar. Fiona y Andrew se sentaron a un lado de la mesa, mientras que las tarjetas del lugar indicaban que James y yo debíamos sentarnos frente a ellos. Nuestros padres ocuparon sus posiciones habituales en los extremos de la mesa, con mi padre cortando el asado con precisión practicada. Había llevado a James, a pesar de saber que irritaría a mis padres. Su presencia me daba fuerza, un recordatorio de que existía un mundo más allá de la atmósfera sofocante de mi infancia. Me apretó la mano bajo la mesa mientras mamá comenzaba a dar un detallado informe sobre los preparativos de la boda. El número final de invitados es 362, anunció con orgullo. El gobernador no podrá asistir, pero envía sus disculpas y un regalo encantador. Observé a Fiona mientras hablaba mamá, notando cómo empujaba la comida en su plato sin comer, como apenas levantaba la mirada cuando se dirigían a ella. Andrew, a su lado, mantenía una expresión agradable que no revelaba nada de lo que pensaba. Era cortés pero distante, su mano tocando ocasionalmente la de Fiona en un gesto que parecía más habitual que afectuoso. Y Charity se volvió mamá hacia mí. La organizadora necesita tus medidas finales para las modificaciones del vestido antes de mañana. Mencionó que faltaste a tu última cita. Tuve una emergencia con un cliente, expliqué. Aunque la verdad era que deliberadamente programé una reunión para evitar otra prueba de ese vestido que odiaba. Llamaré a la organizadora mañana a primera hora. Mi padre aclaró la garganta. Los Harrington han ofrecido generosamente su casa en el lago para la cena de ensayo. Andrew, tu padre mencionó que estás pensando en agregar a unos cuantos amigos más de la Facultad de Derecho a la lista de invitados. Andrew asintió. Solo un par de compañeros de estudio que fueron clave durante la preparación del examen de barra. Si está bien. Por supuesto, sonrió mi padre. Cualquier amigo tuyo es bienvenido. El doble estándar no se me pasó desapercibido. Mi sugerencia de incluir a las amigas de Fiona había sido descartada, pero las adiciones de Andrew eran aceptadas sin cuestionamiento. Crucé la mirada con James, viendo mi propia frustración reflejada en sus ojos. Me hizo un sutil gesto con la cabeza, recordándome no involucrarme. La comida continuó con cortesías superficiales, la tensión apenas tolerable, hasta que mamá mencionó la luna de miel. La villa en la Toscana ya está arreglada, dijo. 2 semanas de puro lujo. Te van a encantar los viñedos, Fiona. ¿Recuerdas lo mucho que te gustaban los vinos italianos durante tu semestre en el extranjero? El tenedor de Fiona golpeó el plato. Eso fue en Francia. Mamá, estudié en París. Cayó un silencio incómodo. Era un dato básico de la vida de su hija, algo discutido innumerables veces en reuniones familiares. El error revelaba más que un simple desliz de memoria. Claro, querida, se corrigió mamá rápidamente. Quise decir cuánto apreciarás el arte, considerando tu interés en la fotografía. Era una especie de gesto conciliador, un reconocimiento de la pasión de Fiona que nuestros padres rara vez mencionaban. Pero en lugar de calmar la situación, parecía molestar aún más a Fiona. Se levantó de golpe. Disculpen un momento, murmuró, saliendo del comedor con pasos rápidos. Andrew se levantó a medias, como si fuera a seguirla, pero luego se volvió a sentar, con una expresión impenetrable. El resto de nosotros continuó comiendo en un silencio incómodo hasta que mamá sugirió pasar a la sala a tomar café. Mientras James y yo nos levantábamos para ayudar a recoger los platos, mi padre puso una mano en mi hombro. Tú no, Charity. Una palabra en mi despacho, por favor. Lo seguí por el pasillo hasta la sala panelada de madera que siempre me intimidó de niña. Las sillas de cuero, los estantes llenos de libros de derecho y los diplomas enmarcados creaban una atmósfera de autoridad que mi padre manejaba como un arma. Mamá se unió a nosotros, cerrando la puerta con un suave clic que de algún modo sonó ominoso. Siéntate, ordenó mi padre, tomando su lugar detrás del escritorio. Yo permanecí de pie. ¿De qué se trata esto?, suspiró mamá dramáticamente. Se trata de tu hermana, por supuesto. Anoche tuvo otro episodio. ¿Episodio?, pregunté, asustada. Un colapso completo, aclaró mi padre. Llorando, hiperventilando, hablando tonterías sobre cancelar la boda.
Tuvimos que llamar a su doctor para un sedante. Mi corazón se hundió. Eso no es un episodio. Es un ataque de pánico. Y si está hablando de cancelar la boda, quizá deberían escucharla. Ese es exactamente el problema, dijo mamá, con la voz tensa. Tu influencia negativa, mi influencia. Apenas me he involucrado en la planeación de la boda. Tú te has asegurado de eso. No es la planeación, interrumpió mi padre. Es tu estilo de vida, tu rechazo a los valores familiares, tu relación poco convencional. Gesticuló vagamente hacia el comedor donde James esperaba. ¿Qué tiene que ver James con la boda de Fiona?, pregunté. Mamá se acercó, su perfume abrumador en el espacio reducido. Charity, hemos tratado de ser pacientes con tu fase de rebeldía. Supusimos que eventualmente la superarías, encontrarías una pareja adecuada, te unirías al mundo real, pero tu insistencia en presumir tus elecciones frente a tu hermana impresionable tiene consecuencias. Fiona tiene 28 años y es abogada en ejercicio, dije, incrédula. Difícilmente una niña impresionable. La idolatra, dijo mi padre. Siempre lo ha hecho. Y ahora, en el momento más importante de su vida, tu influencia la está haciendo cuestionar todo. Si ella está cuestionando su boda, eso es entre ella y Andrew. No tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver contigo, interrumpió mamá. Anoche explotó. ¿Sabes lo que dijo? Que envidiaba tu valor para vivir auténticamente. Tus palabras, tu filosofía, envenenando su mente contra sus propios intereses. Sentí una extraña mezcla de orgullo y temor. Orgullo de que mi hermana viera fuerza en mis decisiones. Temor de lo que mis padres pudieran hacer con esa información. Mi padre se puso de pie, su estatura imponente incluso a los 62 años. Así que vamos a hacerlo simple. Si realmente amas a tu hermana, desaparecerás antes de su boda. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros. Tan escandalosas que estaba segura de haberlas oído mal. Disculpen, aclaró mamá. Nada de cena de ensayo, nada de despedida de soltera, nada de boda. Harás una excusa. Emergencia laboral, enfermedad, lo que prefieras. Y no asistirás a ninguno de los eventos. ¿Me están pidiendo que falte a la boda de mi propia hermana?, pregunté. La hermana que específicamente me pidió ser su dama de honor. No estamos pidiendo, dijo mi padre con frialdad. Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió y James apareció, con el rostro preocupado. ¿Todo bien aquí? Llevan un rato adentro. Perfecto, dijo mi padre con tono ácido. Quizá puedas ayudar a tu novia a entender la situación. Necesita alejarse de la boda por el bienestar mental de Fiona. James me miró buscando explicación, pero yo todavía procesaba el absurdo de la demanda. Señor, dijo James con cuidado. Creo que hay un malentendido. Charity y Fiona son increíblemente unidas. Excluir a Charity devastaría a Fiona. Con todo respeto, la voz de mi padre goteaba desdén, dejando claro que no había respeto alguno. No sabes nada sobre mis hijas ni lo que es mejor para ellas. Sé que los ultimátums rara vez resuelven problemas familiares, replicó James con calma. Esto no es un problema familiar, intervino mamá. Esto se trata de que los celos de Charity finalmente han ido demasiado lejos. La acusación atravesó mi aturdimiento. ¿Celos? ¿Crees que estoy celosa de una boda que Fiona ni siquiera quiere? ¿De una vida que le está haciendo tan miserable que tiene ataques de pánico? Ven, mamá se volvió hacia mi padre. Este es exactamente el tipo de pensamiento tóxico que le ha estado inculcando a Fiona. James se colocó a mi lado, su presencia sólida y tranquilizadora. Creo que deberíamos irnos, por una vez, dije. De acuerdo, asintió James. Salgan ahora y no regresen hasta después de la boda. Si realmente te importa tu hermana, le darás esta oportunidad de ser feliz sin tu interferencia, dijo mi padre con fría y esclarecedora ira. En ese momento, vi a mis padres con claridad, no como las figuras autoritarias de mi infancia ni como los adultos decepcionantes de mi adolescencia, sino como individuos profundamente defectuosos, dispuestos a sacrificar el bienestar de una hija para mantener su ilusión de familia perfecta. Sin decir otra palabra,
Caminé hacia la entrada donde las llaves del coche colgaban de un gancho decorativo junto a la puerta. Tomé las llaves de mis padres, no solo el sedán de mamá, sino el preciado Lexus de papá e incluso el Mustang Vintage que guardaba para ocasiones especiales. Quizá era algo mezquino, pero profundamente satisfactorio ver la alarma en sus ojos mientras nos seguían. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió mi padre. Tomando el poder respondí simplemente. Porque de eso se ha tratado siempre. Subí al cuarto de invitados donde James y yo habíamos dejado nuestras maletas para pasar la noche, empacando rápidamente mientras mis padres continuaban con sus sermones desde la puerta. James siguió mi ejemplo sin cuestionarlo, recogiendo nuestras pertenencias con movimientos eficientes. Al bajar las escaleras, vislumbré a Fiona mirándonos desde el descanso superior, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Nuestros ojos se encontraron y traté de comunicar todo lo que no podía decir en voz alta, que la amaba, que no la estaba abandonando, que de alguna manera arreglaríamos este desastre. Esto no ha terminado, les dije a mis padres mientras James y yo salíamos por la puerta principal. La respuesta de mi padre nos siguió en la noche. Para ti, sí lo está. El viaje de regreso a Seattle transcurrió en un silencio atónito. James me miraba ocasionalmente, claramente preocupado, pero me conocía lo suficiente como para darme espacio para procesar todo. Para cuando llegamos a nuestro departamento, el shock había dado paso a un vacío que dolía más que cualquier ira. No puedo creer que realmente hayan hecho eso, dije al entrar a la sala. 32 años como su hija, y están dispuestos a borrarme de un evento familiar importante solo porque no encajo en su narrativa. No se trata de ti, dijo James suavemente, dejando nuestras maletas. No realmente. Algo más está pasando con Fiona, y ellos te están usando como chivo expiatorio. Pero, ¿qué? Paseé por nuestra pequeña sala, con la mente acelerada. Fiona siempre había sido su hija perfecta. ¿Por qué de repente tendría dudas, a menos que yo dejara de recordar las señales sutiles que había notado? Cómo se estremecía al toque de Andrew. Cómo sus ojos brillaban con ciertos mensajes de texto. Cómo había estado evasiva respecto a su vida personal durante meses. Necesito hablar con ella, decidí, tomando el teléfono. Quizá dale un poco de tiempo, sugirió James. Probablemente esté lidiando con las consecuencias ahora mismo. Tenía razón. Por supuesto, llamar a Fiona de inmediato solo la pondría en una posición más difícil. En cambio, envié un mensaje sencillo: te amo. Cuando estés lista para hablar, aquí estoy. Sin juicios, sin presión. La respuesta llegó 3 horas después, pasada la medianoche: lo siento mucho. Esto no es lo que quería, nada de esto. No tienes nada de qué disculparte. Esto es culpa de ellos, no tuya, respondí. La noche pasó entre sueños interrumpidos. Dormité a ratos, revisando compulsivamente el teléfono mientras James finalmente se retiraba al dormitorio después de asegurarse de que no quisiera compañía. A las 5:30 de la mañana, mi teléfono sonó, despertándome por completo. Charity, la voz de Fiona apenas era reconocible, desgarrada y con pánico. Te necesito. Por favor, ven ahora. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Solo ven, por favor. La llamada se cortó. Desperté a James y, en menos de 20 minutos, estábamos en el auto rumbo a Bellevue. La mañana apenas comenzaba y las calles estaban vacías mientras nos dirigíamos a la casa de mis padres. Mi mente imaginaba los peores escenarios. ¿Se había lastimado Fiona? ¿Habían hecho algo drástico a nuestros padres? Llegamos a la entrada y nos encontramos detrás de un coche de policía, sus luces parpadeando silenciosamente. Mi corazón dio un vuelco mientras corría a la puerta principal, que estaba abierta. Dentro, reinaba el caos. Los elegantes arreglos florales que habían decorado la entrada para la cena estaban destrozados en el piso. Pedazos de papel rasgado, lo que parecían invitaciones de boda, cubrían las escaleras. Desde la sala escuché la voz de mi madre, más aguda de lo normal. No entiendo por qué estás tomando su lado en esto. Claramente está teniendo algún tipo de desconexión con la realidad. Seguí el sonido y encontré a mis padres enfrentándose a Fiona, que estaba en el centro de la habitación, aún en pijama, con el rostro manchado por el llanto pero con una postura desafiante.
Un oficial de policía permanecía incómodo a un lado, cuaderno en mano. Andrew estaba sentado en el sofá, con una expresión más aliviada que preocupada. ¿Qué demonios está pasando?, exigí. Mis padres se giraron hacia mí, la expresión de mi madre cambiando de ira a acusación. ¿Tú, qué le dijiste? ¿Qué hiciste? No hizo nada, dijo Fiona, con voz más firme de lo que la había escuchado en meses. Esto es todo mío. Señora, dirigiéndose al oficial. Por lo que estoy explicando, parece tratarse de un asunto familiar, no criminal. Si su hija quiere cancelar la boda, es su derecho. Cancelar la boda, repetí, mirando a Fiona en busca de confirmación. Ella asintió, dejando escapar una pequeña sonrisa entre las lágrimas. No puedo hacerlo, Char. No puedo casarme con Andrew. No puedo vivir esta mentira más. Solo está nerviosa, insistió mi padre al oficial. Frío de pies, completamente normal antes de una boda. Destruir propiedad no es normal, respondió el oficial, señalando la habitación a nuestro alrededor. El daño era mucho más extenso de lo que había imaginado al principio. El vestido de novia, que había costado más que mi renta mensual, yacía hecho jirones en el piso. Los álbumes de fotos estaban destrozados, los prototipos de los centros de mesa aplastados. No quería romper nada, admitió Fiona. Simplemente, exploté. Después de que te fuiste anoche, pasaron horas diciéndome cómo estabas tratando de arruinar mi vida, que necesitaba alejarme de ti por mi propio bien. Y esta mañana, mamá trajo el vestido para los últimos ajustes, hablando de lo perfecto que sería todo, y simplemente no podía respirar. No podía fingir más. James había entrado detrás de mí y ahora permanecía callado junto a la puerta. Un apoyo silencioso, pero dejando que este momento siguiera siendo familiar. ¿Fingir qué, cariño?, pregunté con suavidad. Fiona respiró hondo, enderezó los hombros y se giró para enfrentar a nuestros padres. Que soy heterosexual. Que quiero ser abogada. Que estoy enamorada de Andrew. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá se dejó caer en el sofá, con el rostro pálido. Papá permaneció de pie, con el semblante impenetrable. ¿Qué estás diciendo?, susurró finalmente mamá. Soy gay, mamá. Lo supe desde la universidad. Andrew también lo sabe. Aceptamos el compromiso porque era más fácil que decepcionar a todos. Pero no puedo casarme en base a una mentira. Andrew asintió, poniéndose de pie junto a Fiona. Es cierto. Nos queremos, pero no románticamente. Yo también acepté esto porque mis padres me presionaban. Fiona y yo pensamos que podríamos funcionar como socios, si no como esposos tradicionales. Esto es absurdo, explotó papá. No eres gay. Nunca mostraste ninguna señal porque sabía cómo reaccionarías. Fiona respondió con firmeza. He visto cómo tratan a Charity por no encajar en su molde perfecto. Cómo menosprecian a James por su origen, a pesar de su éxito. Tenía miedo de decepcionarlos, así que escondí quién soy realmente. ¿Y quién es exactamente esa persona?, preguntó mamá, con voz peligrosamente calmada. Alguien que ha estado enamorada de su novia de la universidad durante 7 años, contestó Fiona. Alguien que quiere dedicarse a la fotografía en lugar de la abogacía. Alguien que está cansada de ser la hija perfecta a costa de su propia felicidad. Mi mente repasó conversaciones, uniendo pistas que había pasado por alto, el semestre en París, la compañera de cuarto de la que Fiona hablaba con un cariño inusual, el misterioso mensaje de texto que iluminaba su rostro. Diane, dije. El nombre me vino de repente. Tu compañera en París. Esa es de quien estás enamorada. Fiona me miró con sorpresa y gratitud. ¿Te acuerdas de ella? Por supuesto que sí. Hablabas de ella constantemente cuando regresaste. Ahora es fotoperiodista, ¿verdad? Andrew aclaró la garganta incómodamente. El oficial preguntó si alguien quería presentar cargos. No le dije. Creo que debería irme. Déjenles un poco de privacidad. Te acompaño, ofreció James, percibiendo la necesidad de espacio. Al salir, mamá comenzó a llorar. Lloraba en silencio, con dignidad,
lágrimas que parecían diseñadas para provocar lástima. ¿Qué les vamos a decir a la gente? 360 invitados, los Harrington, nuestros amigos del club, la humillación. ¿Eso es lo que te preocupa?, pregunté incrédula. Tu hija apenas te acaba de decir que ha vivido una mentira porque tenía miedo de tu reacción, y tú estás preocupado por el chisme del country. No entiendes, dijo papá, su enojo dando paso a una resignación cansada que nunca había visto. La reputación lo es todo en nuestros círculos. Un escándalo puede deshacer décadas de trabajo. Tal vez sus círculos deberían cambiar, sugerí. Fiona se acercó a nuestros padres con cautela. Nunca quise lastimarlos. Pensé que podía hacer lo que ustedes querían. Ser quien necesitaban que fuera. Pero me estaba muriendo por dentro. Cada día un poco más. Podemos arreglar esto, dijo papá, con un dejo de desesperación en la voz. Posponer, no cancelar. Te daremos asesoría. Nadie necesita saber la verdadera razón. No hay nada que arreglar, replicó Fiona con firmeza. No estoy rota. Aumentaremos tu fondo fiduciario, ofreció mamá de repente. Otros 100,000. Tú y Andrew pueden llevar vidas separadas después de la boda si eso es lo que quieren. Solo no nos hagan esto. La manipulación desnuda me golpeó como un puñetazo físico. Esa era la esencia de nuestra educación, amor condicionado envuelto en incentivos financieros. El entendimiento tácito de que la aceptación debía ganarse con la obediencia. Ni se les ocurra, dije, moviéndome para pararme junto a Fiona. Ni se les ocurra intentar comprar su silencio sobre quién es realmente. La puerta principal se abrió de nuevo. Andrew regresó acompañado de James. El oficial se fue, informó Andrew. Pero creo que deberíamos cancelar la boda oficialmente. Yo hablaré con mis padres, dije. Papá apeló. Sé razonable. Piensa en tu carrera en el despacho, en las conexiones que hemos construido. Con todo respeto, señor, he pasado el último año fingiendo estar enamorada de alguien que nunca podrá amarme de vuelta. Ya terminé de ser razonable. También merezco una oportunidad de felicidad real. Mientras hablaba, sonó el timbre. James fue a abrir y regresó momentos después con una mujer alta, de cabello corto y oscuro, y ojos preocupados. «Hay alguien aquí para Fiona», dijo simplemente. Diana respiró Fiona, y todo su cuerpo pareció relajarse al ver a la mujer. «Recibí tu mensaje», dijo Diane, con la mirada fija solo en Fiona, a pesar de la escena dramática que había presenciado. «Viajé directo desde Portland». «¿Estás bien?» La ternura de esa simple pregunta, la preocupación genuina evidente en cada línea de la postura de Diane, revelaba más sobre su relación de lo que cualquier explicación podría. Esto no era una fase ni una confusión. Esto era amor, claro e innegable. Mamá también lo vio. Su expresión cambió del shock al reconocimiento y, finalmente, a una resignación matizada con algo parecido a la vergüenza. «¿Realmente la amas?», dijo suavemente. «No es una pregunta, es una realización». Fiona asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Más que nada, las siguientes horas se desarrollaron en una serie de confrontaciones dolorosas y revelaciones inesperadas. Nos movimos de la sala cubierta de escombros a la cocina, donde mamá preparaba café de manera mecánica, aunque nadie realmente lo quería. Papá caminaba de un lado a otro junto a las ventanas, deteniéndose de vez en cuando para hacer llamadas telefónicas a destinatarios desconocidos con un tono urgente y bajo. Fiona se sentó en la isla de la cocina, Diane a su lado, con las manos entrelazadas sobre la superficie. Yo me senté frente a ellas, con James apoyándome desde atrás. Andrew se había ido después de prometer encargarse de su parte de la cancelación de la boda, un gesto de amabilidad que ninguno de mis padres reconoció. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente mamá, colocando una taza frente a Fiona con las manos temblorosas. «¿Cuánto tiempo llevan juntas?». «Desde París», respondió Fiona. Al principio solo éramos amigas, compañeras de cuarto asignadas por el programa, pero al final del semestre supimos que era algo más. Cuando regresé para terminar la universidad, seguimos en contacto. Después de la escuela de Derecho, cuando me mudé de nuevo a Seattle, Diane tomó un trabajo en Portland para poder estar más cerca. 7 años escondiéndose, dijo papá, regresando a la cocina.
7 años mintiéndonos. ¿Y cómo pueden culparla? Intervine. Miren cómo están reaccionando ahora. Esto no tiene que ver contigo, Charity, interrumpió mamá. En realidad, sí, dijo Fiona con firmeza. Ver cómo han tratado a Charity todos estos años, la decepción, los comentarios pasivo-agresivos, las comparaciones constantes, me mostró exactamente lo que pasaría si no siguiera su guión. Así que traté de ser perfecta. La hija que querían, la abogada que se uniría al despacho de papá, comprometida con el hombre correcto. Les dimos todo, dijo papá, con la voz elevándose. Las mejores escuelas, oportunidades infinitas, un camino claro hacia el éxito. ¿Cómo es eso algo contra lo que rebelarse? No era rebeldía, habló Diane por primera vez, su voz calma pero autoritaria. Era supervivencia. Fiona tenía ataques de pánico tan fuertes que no podía respirar. Tomaba medicación para la ansiedad solo para poder cenar con ustedes. ¿Y ustedes? Mamá volvió su atención a Diane. ¿Qué quieren de nuestra hija? ¿Apoyo financiero para tu carrera artística? ¿Acceso a nuestras conexiones? Diane no titubeó. Quiero que sea feliz. Eso es todo lo que siempre he querido. ¿Y qué hay de lo que queremos nosotros?, preguntó papá. Después de todo lo que hemos sacrificado por esta familia, ¿no importan nuestros deseos? Sacrificado, no pude evitar reír. ¿Qué exactamente han sacrificado, papá? Mamá renunció a su carrera. Claro, pero ustedes han construido exactamente la vida que querían, el prestigioso despacho, la posición social, la imagen de la familia perfecta. No tienen idea de lo que hemos dado por ustedes, dijo mamá en voz baja, con una vulnerabilidad inesperada. No tienen idea. Fiona se inclinó hacia adelante. Entonces díganos, ayúdenos a entender. Mamá y papá se intercambiaron una larga mirada, una comunicación silenciosa que parecía pasar entre ellos. Finalmente, mamá suspiró. Tu papá y yo, nuestro matrimonio no fue por amor. No principalmente. Fue una unión de familias, de ambiciones. Nos llegamos a importar, por supuesto, pero la pasión, el tipo de amor por el que uno arriesga todo, esa no era nuestra historia. Sacudió la cabeza. Hicimos lo que se esperaba, continuó papá, de repente viéndose más viejo que sus años, nos casamos adecuadamente, tuvimos hijos, construimos una vida respetable. Asumimos que comprenderías las mismas realidades. Entonces me estás diciendo que han sido infelices durante 35 años, pregunté. No infelices, corrigió mamá. Solo resignados a ciertos compromisos. Eso es lo que hacen los adultos, Charity. Comprometen cosas. No comprometen quienes son, dijo Fiona. Ni a quien aman. La cocina quedó en silencio mientras el peso de décadas de verdades no dichas se asentaba a nuestro alrededor. Miré a mis padres con ojos nuevos, no como las autoridades imponentes de mi infancia ni como los obstáculos frustrantes de mi adultez, sino como personas que habían tomado sus propias decisiones difíciles hace mucho tiempo y ahora veían a sus hijas rechazar el mismo camino. No puedo seguir viviendo una mentira, dijo finalmente Fiona. No me voy a casar con Andrew. No quiero ejercer derecho. Quiero dedicarme a la fotografía y construir una vida con Diane. Papá golpeó la encimera con la palma de la mano. ¿Y cómo piensas mantenerte? La fotografía no paga el estilo de vida al que estás acostumbrada. He estado ahorrando, respondió Fiona. Y tengo algunos trabajos independientes planeados. Me las arreglaré. ¿Te las arreglarás?, se burló él. No tienes idea de cómo es el mundo real fuera de esta burbuja que hemos creado para ti. Entonces es hora de que aprenda, dijo ella con simpleza. Mamá se volvió hacia la ventana sobre el fregadero. Si haces esto, si tiras todo lo que hemos construido para ti, no esperes que te saquemos del lío cuando fracase. El ultimátum flotó en el aire, cruel en su precisión calculada. Ya había escuchado una versión de esto años atrás cuando elegí la escuela de arte sobre derecho, cuando me mudé a Seattle en lugar de regresar a Bellevue, cuando llevé a James a casa por primera vez. Pero escucharlo dirigido a Fiona, que había pasado toda su vida intentando complacer a estas personas imposibles, me hizo hervir la sangre. No necesita que la rescaten, dije, poniéndome de pie. Me tiene a mí.
Tiene a Diane. Tiene amor y apoyo reales, no aceptación condicional basada en que también cumple el papel que ustedes le asignaron. ¿Esa es tu respuesta también, Fiona?, preguntó papá, ignorándome por completo. ¿Estás eligiendo este estilo de vida sobre tu familia? Fiona miró a Diane y luego a mí, tomando fuerza de ambas. No estoy eligiendo un estilo de vida sobre la familia. Estoy eligiendo ser honesta sobre quién soy. Si eso significa perder su aprobación, entonces esa es su decisión, no la mía. Mamá se volvió de la ventana, con el rostro marcado por líneas duras. Entonces creo que es hora de que ambas se vayan. Tomen lo que necesiten hoy. Arreglaremos que el resto de sus cosas se envíen después. Mamá, rogó Fiona, con su determinación temblando. No hagan esto. Ustedes tomaron su decisión, dijo papá con frialdad. Ahora nosotros tomamos la nuestra. James, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, dio un paso al frente. Fiona, ¿por qué no subes y empacas lo que necesites? Diane puede ayudarte. Charity y yo esperamos aquí. Asentí animándola. Solo lo esencial por ahora. Lo demás lo resolveremos después. Mientras subían, un silencio incómodo descendió sobre la cocina. Mamá se ocupó limpiando encimeras ya limpias, mientras papá revisaba su teléfono con un interés exagerado. Volverán, dijo mamá finalmente, más para ella misma que para nosotras. Cuando vea lo difícil que es, volverá. No, no lo hará, respondí en voz baja. Porque lo difícil pero auténtico es mejor que lo fácil pero vacío. Pensaría que ya lo habrías entendido. Arriba, los cajones se abrían y cerraban mientras Fiona empacaba. A través de la ventana de la cocina, podía ver a los vecinos deteniendo sus rutinas matutinas, mirando nuestra casa con curiosidad descarada. El coche de policía de antes había asegurado que para el mediodía, todo el vecindario estaría lleno de especulaciones. Fiona y Diane regresaron 20 minutos después con 2 maletas y una mochila con laptop. Los ojos de Fiona estaban rojos pero secos, su determinación visiblemente más fuerte. Se acercó a nuestros padres por última vez. Los quiero a los dos. Espero que algún día puedan entender que esto no se trata de rechazarlos a ustedes o a nuestra familia. Se trata de ser fiel a mí misma. Ninguno respondió directamente. Papá revisó su reloj con intención mientras mamá se volteaba, con los hombros rígidos. Vamos, dije con suavidad, tomando una de las maletas de la mano de Fiona. Salimos juntos, James y yo en un auto, Fiona y Diane en otro, cargando las maletas bajo la atenta mirada de vecinos que ni siquiera fingían no mirar. Mientras nos preparábamos para irnos, miré hacia atrás la casa donde crecí, sintiendo una mezcla compleja de dolor y liberación. Pueden quedarse con nosotros, le dije a Fiona mientras estábamos en la entrada. El departamento no es grande, pero nos arreglaremos hasta que descubran sus próximos pasos. ¿Estás segura?, preguntó, mirando a James. Asintió sin dudar. La familia se mantiene unida. La familia de verdad. Nos alejamos de Bellevue mientras el sol de la mañana subía, proyectando largas sombras detrás de nosotros. En el espejo retrovisor, vi un movimiento en la ventana de la sala, mamá observándonos partir, su expresión oculta por el reflejo del sol en el cristal. Los 4, James y yo en un auto, Fiona y Diane siguiendo en otro, nos dirigimos de regreso a Seattle, dejando atrás los escombros de expectativas y apariencias. Por delante, la incertidumbre, pero también la posibilidad, la oportunidad de construir algo auténtico desde cero. 6 meses pasaron en un torbellino de ajustes y nuevos comienzos. Nuestro departamento de un cuarto se convirtió en un hogar improvisado para 4 adultos. James y yo tomamos el dormitorio mientras Fiona y Diane se conformaban con el sofá-cama en la sala. La privacidad era casi inexistente. El espacio, limitado. Y las tensiones a veces estallaban por asuntos triviales como horarios del baño o espacio en el refrigerador. Pero en medio de los desafíos, surgió algo hermoso, una familia elegida, apoyándose mutuamente tras las secuelas de aquella mañana dramática. Fiona prosperó. Liberada del peso de las expectativas parentales, aplicó su conocimiento legal en trabajos de contratos para profesionales creativos mientras construía su portafolio de fotografía. Diane,
quien había dejado su trabajo en Portland para estar con Fiona, consiguió empleo en una organización local documentando programas de apoyo comunitario. Juntas comenzaron a buscar su propio departamento, algo modesto, pero completamente suyo. James y yo, mientras tanto, dimos el salto que habíamos estado considerando durante meses. Nos comprometimos, planeando una ceremonia pequeña en un jardín botánico con apenas 30 invitados, amigos que se habían convertido en familia, colegas que se habían convertido en amigos y la nueva familia que estábamos construyendo día a día. La respuesta de nuestros padres ante todo el cambio siguió patrones previsibles. Papá se refugió en el trabajo y el silencio, negándose a hablar de cualquiera de sus hijas con amigos o colegas. Mamá, después de semanas de silencio, comenzó a enviar mensajes de texto cautelosos a ambas, actualizaciones sobre los vecinos, preguntas sobre nuestra salud, evitando cuidadosamente cualquier mención de nuestras vidas reales. Fiona lidiaba con el distanciamiento más que yo. Habiendo sido la hija favorita durante tanto tiempo, la repentina retirada de la aprobación parental le golpeó más fuerte. Hubo noches en las que la encontraba llorando silenciosamente en el balcón, revisando fotos antiguas de la familia en su teléfono. En esas noches, me sentaba a su lado en silencio, ofreciendo consuelo cuando las palabras parecían insuficientes. ¿Crees que algún día nos aceptarán?, preguntó una noche mientras compartíamos una botella de vino, mientras James y Diane habían salido a recoger la cena. No lo sé, respondí con sinceridad. Papá quizá nunca cambie. Pero mamá, creo que ella está intentando a su manera. Los extraño, admitió Fiona. A pesar de todos sus defectos, de todo su comportamiento controlador, los extraño. Está bien, la tranquilicé. Amar a personas complicadas es complicado. Nuestra sanación tomó formas distintas. Para mí, fue la silenciosa vindicación de finalmente ser comprendida por mi hermana, de que se reconocieran y nombraran las dinámicas que había sentido durante toda mi vida. Para Fiona, fue la liberadora emoción de vivir auténticamente, matizada por el duelo por lo que había perdido en el proceso. 3 meses después de la boda que nunca fue, Fiona y Diane encontraron un departamento accesible en Capitol Hill, a apenas 10 cuadras de James y de mí. El día que se mudaron, nuestro departamento se sintió de repente enorme. El silencio era a la vez pacífico y algo vacío. ¿Crees que hicimos lo correcto?, pregunté a James esa noche mientras reclamábamos nuestra sala, extendiéndonos en el sofá que durante meses había sido la cama de Fiona y Diane. Apoyar a tu hermana, enfrentarte a tus padres, ser fieles a ustedes mismos. Sí. Inequívocamente, sí, respondió él, pensativo. Aunque haya explotado toda la familia. La familia ya estaba rota, continuó reflexionando, Charity. Solo estaba escondida bajo capas de apariencia y actuación. Ahora, al menos, están lidiando con la verdad. La verdad continuaba evolucionando. 4 meses después de la mudanza, mientras James y yo finalizábamos los preparativos para nuestra pequeña boda, recibí una llamada inesperada de mamá. Me gustaría verlas, dijo, su voz titubeante de una manera que nunca había escuchado antes. A las 2, si Fiona está dispuesta. No en la casa, en algún lugar neutral. Nos encontramos en un café tranquilo a medio camino entre Seattle y Bellevue. Mamá llegó sola, vestida más sencillamente que con su usual atuendo de club de campo, luciendo más vieja y de algún modo más pequeña de lo que recordaba. Tu papá no sabe que estoy aquí, dijo después de que habíamos pedido café. Aún procesando, corregí suavemente. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Él es un hombre orgulloso. Esto no ha sido fácil para él. No ha sido fácil para ninguno de nosotros, respondió Fiona. Mamá asintió, girando nerviosamente su anillo de bodas. He estado pensando mucho estos últimos meses sobre el tipo de madre que he sido, y sobre el tipo de madre que quería ser cuando ustedes nacieron. Me miró directamente. Te debo una disculpa, Charity. Muchas disculpas, en realidad. Favorecí a Fiona. Minimicé tus logros. Traté de forzar a ambas en moldes que me hicieran ver exitosa como madre en lugar de ayudarlas a convertirse en quienes realmente son. La confesión, tan esperada, se sintió a la vez liberadora y extrañamente anticlimática. ¿Por qué?, pregunté simplemente. Porque eso es lo que me hicieron a mí, respondió. Y no conocía otra manera.
Mi propia madre nos enfrentaba entre hermanas, nos elogiaba solo cuando reflejábamos bien sobre ella. Me prometí a mí misma ser diferente, pero suspiró profundamente. Los patrones se repiten a menos que los rompamos conscientemente. Metió la mano en su bolso y sacó 2 pequeñas cajas, colocando una frente a cada una de nosotras. Esto no es un gesto de paz. No busca comprar perdón. Solo son reconocimientos. Fiona abrió la suya primero, jadeando suavemente al descubrir lo que había dentro. La cámara de la abuela susurró, levantando una Leica vintage. Pensé que la habías vendido hace años. La guardé, admitió mamá. Incluso cuando desanimé tu fotografía, algo me hizo conservarla. Abrí mi caja para encontrar una delicada cadena de plata con un colgante de pincel. Una réplica del primer pincel profesional que recibí en la escuela de arte. ¿Cómo? James me ayudó. Hemos estado enviándonos correos, confesó ella. Es muy leal contigo. Muy protector. La revelación de que mi madre y James habían estado en contacto sin mi conocimiento debería haberme enojado. Pero, en cambio, sentí un extraño agradecimiento hacia ambos, por la disposición de James de tender puentes y por la voluntad de mi madre de cruzarlos. ¿Papá algún día cambiará?, preguntó Fiona, la pregunta que había estado flotando entre nosotras sin ser dicha. La vacilación de mamá nos lo dijo todo. Está intentando a su manera. Pregunta por ustedes, aunque nunca lo admitiría. Conserva ese dibujo que le hiciste en 3er grado, Charity, el de su oficina de abogados en su escritorio. Y Fiona, tiene un archivo de recortes de periódico cada vez que mencionan tu fotografía. Pero no está lista para vernos, concluí. Aún no reconoció ella. Pero estoy trabajando en él. Y estoy trabajando en mí misma. Nos despedimos con abrazos cautelosos y promesas de volver a vernos pronto. No fue una reconciliación completa, pero sí un comienzo. 2 semanas después, James y yo organizamos una pequeña cena para celebrar el compromiso de Fiona y Diane. Nuestro departamento estaba lleno de amigos que nos habían acompañado durante los meses tumultuosos. Personas que nos querían tal como éramos. A mitad de la noche, sonó el timbre. Abrí y encontré a mi madre parada nerviosa en el pasillo, con una bolsa de regalo en las manos. Espero que esté bien que haya venido, dijo. Fiona lo mencionó cuando tomamos café ayer. Se detuvo, de repente insegura. Pasa, dije, haciéndole espacio. Hay suficiente comida. La habitación se silenció momentáneamente mientras entraba, para luego retomar su bullicio alegre cuando Fiona cruzó para abrazarla. Observé cómo Diane se acercaba con cautela, extendiendo la mano, que mi madre tomó entre las suyas. Estoy tratando de entender, le escuché decir a Diane. Quiero comprender. Más tarde esa noche, después de que los invitados se hubieran ido y James limpiara la cocina, me uní a Fiona y Diane en el balcón. El skyline de Seattle brillaba frente a nosotras, con la Space Needle iluminada contra el cielo nocturno. Mamá realmente lo está intentando, dijo Fiona, recargándose en la barandilla. Sí, lo está, respondí, aún procesando el inesperado giro de los acontecimientos. ¿Crees que alguna vez podamos ser una familia normal?, preguntó. Reí suavemente. No creo que lo normal haya estado en nuestras cartas, pero tal vez podamos ser algo mejor. Auténticas, desordenadas, reales. Con eso puedo vivir. Fiona sonrió, tomando la mano de Diane. Mientras contemplábamos las luces de la ciudad, pensé en el camino tortuoso que nos había traído hasta este momento, el dolor de sentirse ignoradas y subvaloradas, el coraje de mantenerse firmes en quienes éramos. El ultimátum que buscaba forzar la obediencia pero que, en cambio, catalizó nuestra liberación. Mi teléfono vibró con un mensaje y me sorprendió ver que era de mi padre. Tu madre me contó sobre el compromiso. Felicita a Fiona de mi parte. No era mucho, solo una frase enviada a mí en lugar de directamente a Fiona, pero era algo, una pequeña grieta en el muro de orgullo y tradición que había construido a su alrededor. Un reconocimiento silencioso de que tal vez algún día encontraría su camino de regreso a nosotras. Mostré el mensaje a Fiona, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. Pasitos, murmuró. Pasitos, concordé, rodeando con un brazo los hombros de mi hermana.
El camino de sanación no había terminado. Habría retrocesos y conversaciones difíciles por delante. Pero estando allí, con mi hermana y su prometida, y con James tarareando contento en la cocina detrás de nosotras, supe que habíamos roto el ciclo de amor condicional que definió nuestra infancia. A veces, amar a alguien no significa desaparecer para hacer su vida más fácil. A veces significa mantenerse firme y presente incluso cuando es incómodo, incluso cuando las cosas se rompen. Porque solo en esa ruptura puede emerger la autenticidad completa.